En esta clase, chicos, vamos a ver lo que son los fundamentos y mecanismos de la tinción de Papá Nicolau. Ya, lo que son en los fundamentos de tinción, ustedes ya lo han ido viendo. Entonces vamos a empezar ya. Ya. La tinción como tal, ustedes saben que la tinción es importante. ¿Por qué? Porque nos va a permitir visualizar de mejor manera lo que es cualquier célula, ya sea célula tejido, que nos va a facilitar y nos va a mejorar el contraste en la imagen y la vista al microscopio. ¿Ya? Ahora, ustedes saben que en la mayoría de los tejidos, especialmente los tejidos animales, se caracterizan ¿por qué? Porque estos tienden a ser incoloros. Entonces, ya que son incoloros, para nosotros se nos hace difícil visualizar sus características morfológicas. Es por ello que es importante y de bastante utilidad hacer una tinción o coloración como tal. Gracias a la coloración, nosotros vamos a poder observar con mayor facilidad la estructura y la morfología de la célula, y de esa manera nosotros vamos a poder caracterizar entre una célula ya sea normal o patológica, ¿ya? Ahora, en la tinción como tal, esta tiene la característica de unirse de manera específica a ciertos componentes de las estructuras celulares. Es por eso que más adelante vamos a ir viendo que existen distintos tipos de colorantes de tinción que permiten visualizar ciertas características de las células. Ahora, eso igual ya lo han ido viendo con el doctor, entonces vamos a pasar eso rápido, ¿ya? En lo que son los componentes de un colorante como tal, tenemos lo que es el cromógeno. El cromógeno como tal, ¿qué es lo que permite? Va a facilitar o bueno, va a aportar el color a la célula. Ahora, el hecho de que este cromógeno nos va a permitir aportar color, cabe recalcar que gracias al oxócromo, este oxócromo va a, va a posibilitar esa unión. Además que el oxócromo tiene la función de intensificar el color del cromógeno. Y por su parte, el agente mordiente como tal va a permitir aumentar la afinidad y por ende va a permitir que se intensifique el color del cromógeno. Y ya por último, el agente de colorante como tal, este agente de colorante usualmente es un disolvente. ¿Qué es lo que nos permite? Va a permitir retirar o eliminar el colorante que no ha sido fijado. Entonces, gracias a este agente de colorante, nosotros podemos ya sea quitar el exceso de colorante o el colorante que no ha sido teñido para que no pueda interferir en nuestra visualización al microscopio. ¿Ya? Y allá. Acá está un claro ejemplo de lo que ocurre al momento de de una tinción. Como saben, el benceno como tal se caracteriza porque es un compuesto incoloro. Entonces, para nosotros poder visualizar el benceno, lo adaptamos a una reacción con un cromóforo. El cromóforo como tal es el que le va a dar cierta coloración y el auxócromo hemos dicho que su función es intensificar la coloración, ¿no ven? Entonces, gracias al cromóforo y al oxócromo, nosotros vamos a permitir visualizar la presencia del benceno con la aparición de cierto color. Es como ocurre en alguna que otra prueba colorimétrica, ¿no ven? Es lo que ocurre básicamente. Ahora, en la clasificación de colorantes, de la misma manera, eso con el doctor ya lo han ido viendo ustedes, existe una cantidad de clasificación de colorantes. Ustedes asumo que han ido viendo entre los colorantes naturales, los artificiales e incluso los indiferentes, ¿no? No recuerdo bien, pero nosotros en lo que nos vamos a centrar es en este colorante, en ese tipo de colorante. Si bien existen estos que son según la naturaleza química del cromóforo, ya sean los nitrosos, los ozoicos, ya sean los derivados de antroquinona y entre otros, a nosotros en la tinción de Papá Nicolau lo que más nos interesa son los colorantes según la naturaleza química del auxócromo. ¿Por qué? Porque dentro de esta clasificación están los colorantes básicos, los colorantes ácidos y los colorantes mordientes. Ya los neutros y los indiferentes son secundarios, pero en lo que se basa especialmente lo que es la tinción de Papá Nicolau son en los básicos y ácidos. Y ahorita lo vamos a ir viendo con más calma. También cabe recalcar que
como nos interesa más en esta clasificación según la naturaleza química del radical auxócromo, vamos a desglosar un poquito. Entonces, los colorantes básicos son los que se caracterizan, ¿por qué? Porque son sales en las que usualmente estas van a tener una base de color. Estos se caracterizan porque son sales y esas sales son las bases que van a permitir aportar color a la célula. Entonces, esos colorantes básicos van a tener afinidad por la parte ácida. Tal ejemplo es el azul de metileno. El azul de metileno se caracteriza porque, si bien es un colorante básico, se caracteriza porque este se va a unir a lo que es a una parte ácida. Y por su parte, los colorantes ácidos, al contrario de estos que son bases que aportan color, estos son bases que son incoloras. Un ejemplo claro es la eosina. Ya. Y en cuanto a los mordientes como tal, son colorantes que si bien van a tener combinación de sales metálicas, lo que van a permitir es, van a permitir lo que es intensificar la coloración. Un claro ejemplo es lo que es la hematoxilina. Respecto a los colorantes neutros, cabe recalcar que en este caso los colorantes neutros se caracterizan ¿por qué? Porque si bien tienen una porción ácida, también contienen una porción básica. Entonces, permite colorear ambos tipos de estructuras. Un ejemplo claro es el azul de eosinato de azul de metileno. Y respecto a los colorantes de tipo indiferentes o hidrofóbicos, estos se caracterizan porque, si bien no tienen afinidad por ninguna estructura, o bueno, ningún componente de la estructura celular, estos tienden a disolverse en ellos, es decir, pueden formar ya sea precipitados dentro de los tejidos o dentro de las células, y un ejemplo claro es el colorante de Sudan. Respecto a los tipos de tinción, también tenemos distintos tipos de tinción, esto también asumo que lo han ido viendo con el doctor. Tenemos los más importantes y los que más resaltan en este caso vendrían siendo los que van a diferenciar los componentes ácidos y básicos, que hemos dicho que en este tipo de tinción es en el que se basa lo que es la tinción de Papa Nicolau. También tenemos lo que son la tinción que nos permite distinguir componentes fibrosos de la matriz extracelular, y también tenemos la tinción en tipo de sales metálicas, es decir, estas sales metálicas tienden a precipitar en los tejidos, van a formar ya sea depósitos de metales entre las células o entre los tejidos. Ahora, si nos enfocamos un poquito más en lo que son el tipo de tinción que nos permite diferenciar entre componentes ácidos y básicos, tenemos este claro ejemplo. Tenemos la eosina. La eosina como tal es un colorante ácido, por ende va a tener una carga negativa. Es así que gracias a esa carga negativa, esa va a tener afinidad por los colorantes básicos, ¿ya? Lo mismo pasa con lo que es el colorante básico. El colorante básico como tal tiene una carga positiva. Un claro ejemplo es la hematoxilina. Por ende, esta va a tener mayor afinidad por los componentes ácidos. Entonces, tenemos que la hematoxilina como tal se une a componentes ácidos. Un claro ejemplo es los núcleos. Entonces, la hematoxilina se une con mayor facilidad a los núcleos, y por su parte la eosina se une con mayor afinidad al citoplasma. Ya. En los tipos de tinción, también tenemos el tipo de tinción ya sea de regresiva y el tipo de tinción progresiva. En la tipo de tinción regresiva, ¿esta por qué se caracteriza? Como su nombre mismo lo indica, es una regresiva, es decir que en este caso la plaquita se tiñe en exceso. Entonces, el hecho de que se haya teñido en exceso, se va a ir quitando el exceso de color paulatinamente, y este proceso viene relacionado a lo que es la diferenciación. Todo este proceso se realiza gracias al uso ya sea de ácidos o bases fuertes que van a permitir la eliminación paulatina de la coloración en exceso, a diferencia de la tinción progresiva, que esa tinción progresiva se caracteriza ¿por qué? Porque esa no se tiñe en exceso. Al contrario, en ese tipo de tinción se tiene el control exacto de los tiempos. Además de ello,
en esa tinción nos ayudamos del microscopio para que nosotros podamos así alcanzar lo que es la intensidad de coloración adecuada. Eso principalmente. Ya. Ahora, también tenemos que tomar en cuenta que dentro eh, de, todo, de todo este tema que es la tinción, hay principios que son importantes para que nosotros tengamos una buena tinción. Tal es el caso de estos tres principios básicos, que es la afinidad química, la concentración y la permeabilidad. Por su parte, la concentración química hace referencia a una unificación total entre el colorante y el radical funcional químico del componente celular, es decir, la unificación que va a existir entre el radical funcional del colorante y la estructura celular. Por su parte, la concentración, la concentración indica la densidad que está presente del radical funcional químico en un componente celular. Y ya la permeabilidad como tal hace referencia al tamaño que tiene las moléculas del colorante y la densidad que existe entre la estructura celular. Ahora, en lo que es la fijación, es para que nosotros, más allá de que hagamos una buena tinción, tengamos una correcta visualización en el microscopio, es importante realizar una buena fijación. La fijación como tal es un proceso que nos va a permitir conservar la arquitectura y estructura celular. Ahora, algo que hay que recalcar acá es que si nosotros vamos a realizar una buena fijación, tenemos que tomar en cuenta que nuestro fijador citológico cumpla con ciertas características. Entre ellas, igual, las más generales e importantes es que el fijador citológico sea capaz de cubrir y penetrar la célula rápidamente, además de que éste permita conservar lo que es la estructura celular, evitando cualquier tipo de daño en la morfología. Además que también debe ser bactericida y entre otros casos debe facilitar la adhesión de la célula hacia el portaobjetos. De esa manera, al momento de teñir, nosotros vamos a reducir todo riesgo de que al momento de teñir se pueda desprender parte del frotis. Ya. Ahora sí, vamos con lo que es el fundamento de la tinción de Papa Nicolau. En esta parte, chicos, como ya les iba adelantando, se caracteriza ¿por qué? Porque se basa en lo que es la tinción que nos permite diferenciar colorantes ácidos y colorantes básicos. La tinción de Papa Nicolau como tal es una tinción que se caracteriza, que se caracteriza porque es policroma y diferencial. El hecho de que sea una tinción policrómica hace referencia a que vamos a utilizar varios colorantes que nos van a permitir diferenciar a las células, ya sea en su morfología o en su distinta maduración, en su distinto estadio de maduración que se encuentre. Algo que cabe recalcar acá es que, si bien la forma clásica de tinción de Papa Nicolau implica 5 colorantes, que ahorita lo vamos a ver, solo se emplean 3, porque en los 2 primeros colorantes son la, la hematoxilina, el Orange y en el tercer colorante, que es el EA50, ese colorante tiene a su vez tres colorantes. Es así que nosotros vamos a tener 5 colorantes, pero que solo vamos a tener tres soluciones a su vez. ¿Ya? Entonces, vamos con lo que es el principio de la tinción del núcleo. En esta parte, chicos, traten de repasar y reforzar un poquito, porque esto es el mecanismo de cómo reacciona, cómo es que ocurre esta tinción, es lo que más le interesa al doctor. Y nada raro que en su previo o en el laboratorio les esté preguntando eso. Entonces, ahorita lo vamos a desglosar lo más que puedo para que ustedes lo puedan llegar a entender, ¿ya? Entonces, el principio de tinción del núcleo, inicialmente nosotros vamos a teñir la plaquita con lo que es la hematoxilina de Harris. La hematoxilina de Harris se caracteriza ¿por qué? Porque es un colorante básico. Entonces, ¿qué indica eso? Nos va a permitir lo que es colorear o va a permitir que interaccione con los grupos fosfato del núcleo. Entonces, la hematoxilina
al ser un colorante básico, va a teñir a lo que son los núcleos, ¿ya? Entonces, acá nosotros tenemos que la tinción se da por la unión del ADN que contiene el radical fosfórico, que es de carga negativa, y por su parte la hematoxilina, al ser un colorante básico, tiene una carga positiva, entonces por afinidad estos se van a unir. Algo que cabe recalcar acá, chicos, es que la hematoxilina como tal no tiene color, es incolora. Es por ello que dentro del principio de tinción tienen que ustedes recordar y recalcar que la hematoxilina es incolora, pero esa hematoxilina se tiene que oxidar a hemateína. La hemateína es la que da coloración a lo que son los radicales fosfóricos y lo que le da la coloración al núcleo de la célula. Algo que cabe recalcar acá es que la, la hematoxilina como tal tiene como agente mordiente a la lumbre de potasio. Entonces, el hecho de que esté presente la lumbre de potasio va a permitir que se intensifique aún más la coloración del núcleo. De esa manera nosotros vamos a poder visualizar los núcleos de color azulito a un color más fuerte, ¿ya? Ahora, en eso también tengan cuidado y vayan repasando esto, chicos, que la hematoxilina como tal va a depender del pH. ¿Eso qué quiere decir? Como ustedes saben, dentro de la célula hay varios radicales que son de carga negativa. Entre ellos nosotros tenemos el radical de ácido sulfúrico, que puede estar presente ya sea en mucosidad, cartílago. También está presente el radical fosfórico, que está en mayor cantidad en el núcleo. También tenemos el radical carboxilo, que está presente en el citoplasma. Ahora, en la hematoxilina, chicos, tienen que tomar en cuenta que a un pH de 3, la hematoxilina tiende a unirse con mayor facilidad a esos tres radicales, indiferentemente de que tenga más afinidad por el núcleo, por el radical fosfórico como tal, puede unirse. Si está a un pH de 3, puede unirse a estos tres radicales. Va a teñirlos de manera general. Entonces, en caso de la hematoxilina de Harris, en caso de que esté en un pH de 2,7 a 2,8, esta ya va a ser un poco más específica y solo va a teñir a lo que es al núcleo y al citoplasma. En este caso, si bien va a teñir al citoplasma, por eso es importante un paso que más adelante lo van a ir viendo en las fases de la tinción, que es importante someterlo a lo que es el ácido clorhídrico. Ahí es donde entra lo que es el principio del fraccionamiento. En caso como en acá, chicos, nosotros hemos dicho que en un pH de 2,7 y 2,8 va a teñir tanto al núcleo y al citoplasma, nuestra celulita como tal se va a ver así. Va a estar teñida tanto núcleo como citoplasma. Entonces, por eso es importante realizar el fraccionamiento. ¿Qué es lo que ocurre acá? Como nosotros hemos dicho que en un pH de 2,7 y de 2,8, en el que está la hematoxilina de Harris, va a teñir el citoplasma. Entonces, nosotros al sumergir la plaquita en el ácido clorhídrico, ¿qué es lo que vamos a permitir? Vamos a permitir que el quelato de hemateína aluminio que está presente en el citoplasma pueda ser desplazado y pueda salir hacia el exterior y ser intercambiado por hidrógeno, de tal manera que solo vamos a hacer como que una decoloración del citoplasma y que solo quede coloreada la parte del núcleo. De esa manera nosotros vamos a permitir que el siguiente colorante pueda teñir de mejor manera el citoplasma. Usualmente en este paso, después de la hematoxilina, ustedes van a ver que nosotros usamos lo que es el ácido clorhídrico entre 0,5 a 1%. Eso. Y ahora, en lo que es la tinción de citoplasma, en acá, chicos, en esta tinción de citoplasma utilizamos dos tipos de colorantes, que es el Orange y el EA50. Entonces, aquí tenemos la hematoxilina de Harris, tenemos un colorante, acá es el segundo colorante. En la tinción
del citoplasma, vamos a ver que está inicialmente el orangí. El orangí es, es un colorante ácido. Este se caracteriza ¿por qué? Porque va a contener el radical sulfito, además va a teñir específicamente a las células queratinizadas. Así, algo que me estaba olvidando acá. El orangí como tal es un colorante de contraste. Eso indica que el hecho de que sea un colorante de contraste se está aplicando después de un colorante inicial, que en este caso ha sido la hematoxilina, para que nosotros podamos obtener una mejor tinción y una mejor coloración, ¿ya? Entonces, al ser un colorante ácido y al contener el radical sulfito, cabe recalcar que ese radical sulfito es bastante fácil a que se disocie dependiendo del pH. Entonces, tienen que tomar en cuenta que si el pH de la tinción baja, el orangí tiende a aumentar su afinidad y por ende tiende a intensificar su tinción. Al contrario de que si el pH de la tinción tiende a acercarse a la neutralidad, la intensidad de tinción va a ir reduciendo. Además, algo que cabe recalcar en acá, chicos, es que las moléculas de orangí se caracterizan porque son pequeñitas. Entonces, el hecho de que sean un poco pequeñas va a permitir que entren con mayor facilidad a la célula y las puedan teñir. Algo que caracteriza a este colorante es que va a teñir especialmente a las células superficiales. Y nosotros vamos a poderlo observar muchas veces en lo que son a las células superficiales ricas en queratinas. Entonces, en ese caso, nosotros vamos a poder visualizar celulitas que tienen una coloración entre naranjada, amarilla, amarilla como que brillosita, ¿ya? Eso respecto al orangí. Vamos con el tercer colorante. Aquí ya hemos visto el primer colorante, hematoxilina, segundo colorante que era el orangí y el tercer colorante que era EA50. ¿Se acuerdan que al inicio les decía que solo hay tres soluciones, pero hay 5 colorantes? Era porque hasta acá tenemos el tercer colorante. Este tercer colorante, a su vez, en su mismo medio, si quieren, tiene a su vez 3 tipos de colorantes, que es la eosina, el verde brillante y el pardo Bismarck. Por su parte, la eosina se caracteriza porque va a teñir especialmente a las células superficiales, a cilios y a algunos eritrocitos. Además de que la eosina tiene un radical carboxilo. Eso, eso le permite como tal a teñir a las células superficiales con mayor facilidad. Además de que cabe recalcar que esta eosina también tiende a ser afectada por el pH de la tinción. En este caso, tiende a disociarse con mayor, si bien no va a poder disociarse con mayor facilidad, a diferencia que del radical sulfito del orangí, tienen que tomar en cuenta que en un pH de 5 a 6 va a teñir con mayor intensidad, a diferencia de que si es que el pH va a bajar, puede ir disminuyendo la intensidad de su tinción. Respecto al verde brillante, en acá, chicos, tomen en cuenta que el verde brillante se caracteriza ¿por qué? Porque va a teñir específicamente a las células inmaduras y a las parcialmente maduras. En este caso vendrían siendo las células intermedias. Además, algo que cabe recalcar en este tipo de colorante, que es el verde brillante, es que se caracteriza porque es un colorante anfótero. ¿Eso qué quiere decir? El hecho de que sea un colorante anfótero indica que tiene un radical ácido y un radical básico. El radical ácido como tal vendría siendo el radical sulfito y el radical básico vendría siendo el radical amino. Si bien tiene esa capacidad de ser un colorante anfótero, es considerado un colorante ácido. ¿Esto por qué? Porque tiene mayor cantidad de radical ácido. En este caso tendría mayor cantidad de colorante, de radical sulfito. Ahora, en ese colorante, el verde brillante, también tiende a disociarse con facilidad en cambios bruscos de pH.
Gracias, como les decía acá, como tiene en mayor cantidad el radical funcional ácido, el radical sulfito, al igual que el Orange, que tenía el radical sulfito, este en un pH de 2 va a tener mayor afinidad y mayor intensidad de tinción, a diferencia de que si es que el pH va disminuyendo, este va a ir debilitándose su intensidad de tinción, al igual que pasa con el Orange. Ahora, en el pardo, el tercer colorante, que es el pardo Bismarck, ese pardo Bismarck, si bien se caracteriza porque es el tercer colorante del EA50, cabe recalcar que este colorante, si bien no va a teñir el citoplasma celular de las células exfoliativas del cuello uterino, estas van a teñir lo que es la mucina, únicamente la mucina. No va a teñir citoplasma celular como tal, ¿ya? Acá quiero que noten la diferencia y que vean la coloración que tienen las células ya maduras a diferencia de las células inmaduras. Las células maduras como tal se caracterizan ¿por qué? Porque son ligeramente más queratinizadas, tienen gran cantidad de queratina y además de que tienen bastante cantidad de proteínas básicas. Por ende, estas van a tener mayor afinidad por lo que es la eosina. Es por ello que en su mayoría ustedes van a ir viendo que las células superficiales tienen un color entre rosado, a diferencia de las células intermedias, perdón, de las células inmaduras, que si bien su citoplasma es escaso, estas en su citoplasma tienen mayor cantidad de ribosomas, además de que también tienen mayor proporción de ARN, por ende estos son más afines a colorantes basófilos, como ser los colorantes de verde brillante. Por eso es que estos van a tener, o bueno, se van a caracterizar porque van a tener en su mayoría un color entre azul o morado, ¿ya? Eso, ya. En los pasos de lo que es perdón, en los pasos de tinción, usualmente los pasos de tinción de Papa Nicolau son dos fases, se los va a dividir en dos fases, en lo que es la fase de hidratación y en la fase de deshidratación. En la fase de hidratación, ¿qué es lo que se busca? Inicialmente se busca, como su nombre mismo lo dice, rehidratar a la célula. ¿Esto para qué? Para que el colorante, que es la hematoxinina de Harris, pueda penetrar fácilmente por la membrana. Entonces, ¿qué es lo que se hace acá? La plaquita inicialmente, una vez que ya está fijada, obviamente, se la va a someter bueno, se le va a sumergir a alcoholes de concentración decrecientes, es decir, va a ir decreciendo la concentración de alcohol, ya sea inicialmente al 96%, al 70% y al 50%. Después lo vamos a lavar con agua corriente y posteriormente, una vez que la plaquita ya es, o bueno, las células en todo caso, ya esté correctamente hidratada, recién lo vamos a sumergir a lo que es el colorante, el primer colorante, que es la hematoxilina de Harris. Y como les he indicado a un inicio, se caracteriza especialmente porque esta va a teñir a los núcleos. Posteriormente se lava con agua corriente. En esta parte, chicos, después de lo que es después de sumergir las plaquitas en hematoxilina, es importante lavar con agua corriente porque el hecho de que, como ustedes saben, el agua de acá de La Paz, o bueno, de Bolivia, tiene un pH ligeramente alcalino. Entonces, el pH alcalino permite que se oxide con mayor facilidad, se termine de oxidar con mayor facilidad la hematoxilina a hemateína. Entonces va a permitir también de esa manera fijar y aumentar lo que es la intensidad de coloración. Posteriormente, ¿qué es lo que hacemos? Lo lavamos con alcohol ácido al 0,25%. Posteriormente, nosotros lo vamos a sumergir en lo que es el carbonato de litio y nuevamente lavarlo con agua corriente. En estos tiempos, en los tiempos no se preocupen, ustedes no sé si han visto, en el laboratorio tenemos ya pegado estos pasos con los tiempos. Tienen que tomar en cuenta el tiempo, especialmente de los minutos del alcohol, para que no se rehidrate
en exceso o que no sufra alguna alteración en la membrana de las células, ¿ya? Ahora, en la fase de deshidratación, nosotros lo que buscamos es acá deshidratarla, todo lo contrario a la fase de hidratación que era rehidratarla. Acá nosotros buscamos eliminar todo toda la cantidad de agua que haya para facilitar así la entrada de los colorantes de Orange y el EA50. Entonces, acá lo que hacemos es pasar todas las laminitas en alcoholes de manera crecientes, es decir, usualmente lo vamos a sumergir en alcohol al 96% por 2 minutos, nuevamente lo sumergimos en alcohol al 96%. Una vez pasadas estas inmersiones, vamos a recién pasar a lo que es el colorante Orange. En este caso hemos dicho que el Orange era para la tinción citoplasmática. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es inmersionarlo entre 1 a 3 minutos y posteriormente nuevamente vamos a deshidratar la célula para que facilite la penetración del siguiente colorante, que en este caso es el EA50. En este caso lo tenemos que sumergir entre 2 a 3 minutitos y nuevamente lo que hacemos es sumergirlo en alcohol al 96%. Esto las inmersiones van a ir variando. Las tres primeras inmersiones hacemos 5 inmersiones y finalmente 3 inmersiones. Y eso sería todo, chicos. No sé si hasta acá tienen alguna duda. Vamos a decolorar toda la célula. Entonces, lo que nosotros queremos solo es decolorar el citoplasma y no así el núcleo. Entonces, nosotros, una vez que hagamos una inmersión en el ácido clorhídrico, inmediatamente vamos a ayudarnos de lo que es el carbonato de litio para neutralizar el ácido y así evitar que se decolore tanto citoplasma como el núcleo. Eso principalmente. No sé si me he dejado entender. Ya. Sí, entendí. ¿Alguna pregunta más? Les voy a pasar una guía. Hay una guía que está explicada con lo que son los principios